Satsang 1. Casa de Vida Shantinilaya. España, 30 de julio de 2020. Bien, entonces, vamos a empezar este satsang por un par de horas, para que puedan seguir con sus preguntas. ¿Quién está empezando? Ah, tienes una pregunta escrita. Elisa. No, esa era para ayer. Entonces, comenzaré el satsang, ya que es una discusión que tuvimos esta mañana sobre la noción de memoria y la noción de conocido. Hay muchos de nosotros en la Tierra ahora mismo, viviendo esta alquimia de transmutación y transubstanciación. Hay un problema que surge hoy en día, y es que mientras se deje un recuerdo, aunque sea de la infancia o de una vida pasada, si se deja que este recuerdo se asiente, no se estará disponible para vivir la verdad. Se trata, como le decía a esta hermana esta mañana, de estar lúcido. Todo lo que es del orden conocido, su historia, de esta vida o de otra vida, o incluso de otro mundo, que han sido parte del proceso de ascenso vibratorio, ha representado durante los últimos 2 años un gran obstáculo para la libertad, y lo que he llamado la inmutabilidad de la paz. Esto no significa que debamos rechazar todo lo que sucede como información del pasado o del futuro. El asentamiento en el tiempo cero de la verdad absoluta no puede ir acompañado de ninguna memoria activa o conocida. En algún momento, significa que uno debe dejar ir, no negarse, pero realmente dejar ir toda la información que viene de lo conocido. Tienes un libro, por cierto, del hermano K, de Krishnamurti, que se llama Liberarnos de lo conocido. Afirmo que todo lo que es memorable pertenece al astral. En el estado de libertad, ningún elemento memorable o proyección a un futuro donde se nos espera, puede estar presente. Así es como se vive la estabilidad, la inmutabilidad de la verdad. Hay un momento en el que entiendes esto. Hay un momento en el que lo aceptas. Una vez más, no se trata solo de eliminar todo lo que entra como información, sino que yo diría que hay que guardar silencio con respecto a esa información y esos recuerdos. Porque todo lo que es un fenómeno memorable y conocido, relacionado con las formas, un cuerpo, la historia de su cuerpo y su vida, los recuerdos de vidas pasadas, concierne a la persona y al alma, pero no tiene nada que ver con el espíritu. Este es, por otra parte, el sentido de la intervención que tendrá lugar por Bernard de Montreal, durante su vida fue bastante virulenta en esta noción de lo conocido. La estructura de confinamiento de la humanidad, que también existe en la arquitectura de nuestro cerebro, llega a congelarse, nos guste o no, en las consecuencias del pasado, ya sea que lo llames karma, o retribución, o sufrimiento de lo que experimentaste en esta vida, en la infancia, con un padre, con la familia, no tiene que ser resuelto, es decir, no hay necesidad de pensar en ello, no hay necesidad de cuestionarlo. Simplemente hay que dejar, o permitirse dejar pasar esta información. Así es como descubrirá y vivirá la ilusión de todas las historias que han existido en el sueño. Pero no puedes salir del sueño alimentándolo. Así que se trata, no de rechazar porque sería una oposición, sino de aceptar, el mismo principio que discutimos ayer, de aceptación. En ese momento, todo lo que te sostiene, el sufrimiento de la historia, el sufrimiento del karma, solo concierne a lo que se llama el astral. No hago juicios de valor sobre el astral, aunque hay que tener en cuenta que existe el astral inferior y el astral superior. La beatitud y la verdad no conocen la memoria ni la historia. Nisargadatta nos dijo, el universo pasará, pero tú siempre estarás ahí. No son juegos de palabras o conceptos, esto es algo que hay que vivir, y tan pronto como dejes ir todo tu conocimiento. Cuando digo eso, no significa que no use el conocimiento que he adquirido en mi vida, sino que ya ha pasado todo. Recuerde que todo lo que se opone, se hace más fuerte. No es una noción espiritual, es una realidad neurocientífica. Es todo un error de la psicología querer resolver, con técnicas que son realmente efectivas para suprimir un trauma. El trauma concierne a la persona, lo has vivido, lo recuerdas, estás afectado por ello en el presente.
Todos lo sabemos. Desafortunadamente, en la neurociencia, existe lo que se conoce como el síndrome de la queja, que está probado. Ya lo habíamos demostrado hace mucho tiempo, usando el efecto Kirlian, por ejemplo. Cuando le pides a alguien que hable de su problema con el padre, e incluso en las terapias modernas, cognitivas y de comportamiento, traemos de vuelta el trauma inicial mediante la puesta en escena, como lo hacemos, por ejemplo, si estás familiarizado con las constelaciones familiares de Berthellinger, tenemos la impresión de que libera la cabeza, pero esta liberación no se evacúa hacia lo causal, o hacia la luz, sino que vuelve a bajar al cuerpo. Así que es la cristalización. Cuando hablas de que tuviste un problema con tu padre, cuando vas a tratar de evacuar eso, tan pronto como hablas de ello, vas a reactivar en el cuerpo etérico todos los recuerdos. Todo esto se demuestra una vez más en la neurociencia, lo que traduciré en términos muy simples. Si presionas donde te duele, si hablas de donde te duele, reactivarás el problema en el presente. Hay una latencia, un retraso del orden de 5 a 20 años antes de que aparezca una enfermedad degenerativa en el territorio del cuerpo que corresponde, arquetípicamente, al cuerpo, y vas a enfermar. Tomaré un ejemplo muy simple. Has tenido un conflicto de pareja en el pasado. Puede que hayas perdonado, pero descubres que te afecta en el presente. En ese momento, tiene sentido decir, voy a arreglar esto. Solíamos ir a confesarnos, solíamos ir al sacerdote, ahora vamos a los terapeutas, psicólogos, médicos, energetistas. La teoría de la queja nos muestra, que lejos de liberar lo que creemos, nos cristalizamos. Tienes territorios corporales, áreas del cuerpo, que corresponden a áreas del cerebro, que se llaman metameras, la inervación de áreas del cuerpo, que corresponden, por ejemplo, tomo un ejemplo que no es cierto, tienes un área occipital izquierda a nivel neocortical que está ligada a un área del cuerpo a través, por supuesto, de la médula espinal y los nervios sensoriales motores, del área. Cuando reactivas la memoria para eliminarla, desencadenas lo que se llama una exclusión del área de regulación y retroalimentación por parte del cerebro en todo momento. Tu cerebro se comunica con el cuerpo, no a través de moléculas químicas, sino a través de frecuencias. Todo el tiempo tu cerebro dice, hola, hígado. Envía ondas. Hola, hígado. ¿Cómo dice el cerebro? Hola, hígado. Envía una frecuencia a través de lo que se llaman las áreas laterales del cuello que corresponden al parasimpático. Así que el cerebro envía una frecuencia hola hígado, 48 kHz y el hígado, para decir que está funcionando, devuelve la frecuencia. Mientras este sistema funcione, existe lo que se llama equilibrio o homeostasis, una regulación que tiene lugar. Tan pronto como vas a evocar, inconscientemente porque estás afectado, una situación de violación, vas a activar el área del cerebro que corresponde al área del cuerpo. El territorio cefálico, territorio del cerebro, que está en relación con todos los órganos, allí, la liberación del hígado, enviará su frecuencia y ya no la recibirá a cambio. Todos conocemos casi todo el simbolismo del cuerpo humano. Cada órgano del cuerpo está en resonancia, por supuesto con la fisiología que conocemos en medicina, pero también con la psicología en todas las medicinas tradicionales. Si se toma, por ejemplo, la medicina china, el hígado, es el órgano encargado de prever y planificar y transformarse. Luego, a nivel fisiológico, por supuesto, por ejemplo, es el glucógeno, el azúcar, la regulación del azúcar. Pero en el nivel psicológico, también son las funciones particulares. Una emoción, un shock no solo está en el cerebro y en el cuerpo, está en ambos. Tan pronto como apoyes tu conciencia, tu energía en el problema que has vivido, que es real, lo reactivarás. Y bajará con los años, en un periodo de tiempo que es largo, entre 5 y 20 años. Y lo hará inevitablemente, porque el cerebro ya no regula por frecuencias, desencadenará una enfermedad degenerativa. Es constante.
El conocimiento neurocientífico actual nos muestra que de una manera formal, no hay libertad posible dentro del personaje y la historia. Esta es una invitación, por este mecanismo real, a no oponerse a sus heridas, a sus traumas, a no intentar resolver o incluso perdonar, sino simplemente a absorber, a acoger este sufrimiento. Ilustra todo lo que estaba diciendo ayer. Si haces esto, que no es ni un trabajo energético ni psicológico, esa es la verdadera resolución. Mientras estés afectado, mientras creas que resolviendo el pasado, en el sentido más amplio, ya sea el trauma de ayer o de hace 10.000 años, estás en oposición a la luz, sigues identificado con el cuerpo, sigues identificado con la historia, sea cual sea. Si hubierais sido Abba, si hubierais sido un Elohim, María, o un extraño en la calle, no importa, se están privando de la libertad. Todas las enseñanzas espirituales, todos los mecanismos llamados energéticos son de origen luciférico, no es satánico, no me hagas decir lo que no he dicho, es luciférico. Lucifer, por supuesto, ha sido redimido hace mucho tiempo, conservamos su nombre, es el principio luciférico. Elisa está buscando la traducción más exacta para el verbo redimir. Lucifer fue redimido hace mucho tiempo, pero, se curó. Risas. No se trata, por supuesto, de detener las energías si se es terapeuta, se trata de estar lúcido. Desde el punto de vista de lo absoluto y de la paz, todo esto representa actos de depredación. Nada se pierde, nada se crea. Y cuando se despierta o cuando se está sujeto a elementos de la memoria, de la historia, bueno, es simple, no estás disponible para la libertad. La libertad es sin conocimiento, sin memoria y sin proyección. No hay otra manera de vivir la verdad del instante presente. Lo que he llamado pomposamente sacrificio no es una gran pérdida, sino todo lo contrario, pero es la liberación de la idea de ser una persona, de la idea de creerse sujeto a algún karma, de la idea misma de tener algo que reparar. ¿Cómo quieres encontrar o recordar quién eres cuando dejas que la historia siga su curso? No eres ninguno de tus sufrimientos, no eres ninguno de tus recuerdos. Todos los mecanismos de la memoria están inscritos en la ley del alma, que es una ley de acción/reacción. El alma es un obstáculo para la verdad. Desde el momento en que entiendes, aceptas este mecanismo, lo experimentas y verás que el tiempo cero, el instante presente está libre de todo condicionamiento, de todo karma y de todo sufrimiento. Esa es la paz inamovible. En ese momento, ya no necesitas depender de la energía, de la forma. Ya no te afectan los recuerdos, y entonces ves todo lo que expliqué ayer sobre esta paz inalienable, que no se puede amputar y que solo puede crecer cada día. La liberación de lo conocido es también toda la enseñanza de Vidi, si quieres vivir verdaderamente lo que eres, más allá de la forma y más allá de la historia, debes pasar por todo lo que se te presenta hoy en día. La solución está justo detrás de este acto de aceptación. Es un camino directo e inmediato que es observable incluso por alguien que no siente nada, porque lo que se ha vivido no puede ser confundido con ninguna historia o escenario. Realmente no hay nadie. Pero no es necesario salir del cuerpo, como han hecho algunas personas, por ejemplo como en la historia de Eben Alexander. No necesitas entrar y tomar una visión. Solo necesitas dejarte liberar por la luz, pero ciertamente no por tu voluntad o deseo. La luz vendrá literalmente a lavar, a perdonar, todas esas ilusiones en las que crees. La consecuencia es una verdadera libertad, como dije ayer, que no se puede confundir con nada más. La solución está ahí. No hay otro. Y esta solución es accesible a todos, desde el momento en que aceptas, desde el momento en que te colocas en el corazón del corazón. Lo decide intelectualmente. No es una meditación. No es una subida vibratoria. Es el gran silencio, que crea la aceptación, y que no solo transmuta las historias, los recuerdos, que disuelve el alma y permite descubrir el espíritu y vivir el espíritu. No puedes cuestionar si estás ahí o no.
Si te haces la pregunta, es porque no estás allí. Esta certeza no es una certeza basada en una visión, en una energía, en la apertura de los chakras o en la constitución del doble solar, el cuerpo de eternidad. Está ligado a este silencio, a esta travesía que le hará descubrir que no es nada de este personaje, de esta forma, y que no es nada de lo que se puede conocer o vivir en este mundo. Tan pronto como lo has aceptado, intelectual, mentalmente, hay un cambio en el funcionamiento del cerebro, se activan diferentes áreas del cerebro. Ya no estás sujeto, de ninguna manera, forma o manera, al llamado cerebro reptil. Estás en la libertad del neocórtex. Frente a algo que surge en tu vida hoy, gracias a la inteligencia de la luz, no es jamás un castigo o una retribución, es una iluminación de la luz. Pero, si te apoderas de ello para querer entender o querer resolver, no estás disponible para la verdad. Todavía estás en el personaje, en algún lugar crees en la forma aquí o en otro lugar, no importa. Les recuerdo que somos al mismo tiempo la totalidad de lo creado, que somos el espacio, pero que no tenemos nada que ver con ningún límite, ya sea un límite corporal, ya sea un límite dimensional. En realidad, solo existe la beatitud, solo la felicidad. Eso es despertar. No está despertando recuerdos del pasado. Por supuesto que se despertarán y atravesarán, pero no los alimente. Vayan a esa indiferencia divina y se reirán de sí mismos. Es algo para vivir y experimentar. No tengo forma, ni siquiera con explicaciones científicas, pruebas en papel, finalmente en rayos X, de hacerles aceptar esto, porque estamos sometidos a automatismos de funcionamiento relacionados con el cerebro reptil, con el cerebro de la memoria. En ese momento, de hecho, hablamos mucho sobre los pequeños demonios y tratamos a los pequeños demonios, y funciona muy bien, por cierto. Pero hoy, francamente, no necesitas eso. Incluso diría que desde mayo de 2018, cuando el cinturón de Van Allen fue volado. El cinturón de Van Allen es el cinturón en la periferia del sistema solar, que es la tercera capa del confinamiento de la Tierra, es el reflector del astral. La difracción de la luz, incluso en su forma más pura, que podría llamarse llama o triángulo en las dimensiones más elevadas, es hoy un obstáculo. Lo que solía ser una ayuda es ahora un obstáculo. El ser, la luz blanca, no es la meta. Es solo un paso. Hoy en día, solo te necesitas a ti mismo, aunque parezca que necesitas un terapeuta, una entidad. Por supuesto, no se trata de rechazar, sino de atravesar, y eso es lo que yo llamo lucidez. En ese momento, eres libre. No puedes equivocarte. Y no puedes estar equivocado. Hay suficientes de nosotros en la Tierra viviendo ahora para dar testimonio de eso. No hablo de las resonancias ágape, el doble toroide del corazón, sino de lo que está más allá de la energía, más allá de la vibración y más allá de cualquier forma de conciencia. Han terminado con el sueño como individuos, pero están participando en la resolución del sueño de toda la creación, no solo de nosotros los humanos. Somos el elemento más periférico de la creación, el más denso, el más pesado. Pero al mismo tiempo, como humanos, el llamado Hijo del Hombre, somos los poseedores con los receptores de la verdad. Un arcángel está incompleto. Está totalmente incompleto porque no ha penetrado en la materia. Lo que se ha llamado durante mucho tiempo, la ascensión fue la espiritualización de la materia y no la huida de la materia. No puedes escapar de este cuerpo, aunque dejes tu cuerpo. Todo sucede en este cuerpo y a través de este cuerpo. Cualquier cosa que te lleve a otro lugar, no es necesariamente un error, sino una pérdida de tiempo, un desperdicio de energía y continúa expandiendo la conciencia. Nisargadatta lo había dicho bien en la primera parte de su vida, dijo que se aferrara al ser, que permitiera que el cuerpo solar, el cuerpo de eternidad, apareciera y se manifestara. Pero que después, incluso este cuerpo de eternidad debía ser vivido como una ilusión total. Una vez más, no es necesario, tal vez,
Como yo, fui hecho para ir a todas las dimensiones. Podía viajar, la gente me veía cuando iba a sus casas, en cualquier cuerpo de luz. El cuerpo de la luz es un traje, un vehículo, de la luz ciertamente, pero tú jamás serás el vehículo. Tú eres la luz y eres anterior a la luz. No hay progresión, no hay evolución. La evolución es una perspectiva de la persona, del alma, pero el espíritu es libre. Él no te necesita, tú sí. No te pido que me creas, es inútil, sobre todo no, pero intenta vivirlo y verás. Es decir, que tan pronto como un elemento memorable o una herida emocional y afectiva se manifieste en tu presente, en esta experiencia, simplemente acéptalo. Esa es la resolución, en realidad. Mientras te opongas, solo estás reforzando lo que he traducido en términos simples. Cuando presionas donde te duele aún más. Para ello, debe comprender y aceptar la indiferencia divina que crea la travesía y la aceptación. En ese momento, encontrarás que los sufrimientos, los recuerdos no te afectan de ninguna manera. Estás estabilizado en la verdad. Por supuesto, a veces es útil tratar a una persona. Pero ustedes que están escuchando, creo que su objetivo es la libertad, es la paz. Es ese estado de ágape. Y una vez más, solo puedes ver que te vuelves flexible sin importar tu edad. Eres flexible física, mental y energéticamente. No te detienes ante nada. Dejaste ser lo que es. Y luego fluye con la vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y no hay camino, verdad, vida, eso es todo. ¿Entiendes lo que acabo de explicar? Elisa intercambia con el grupo tras las peticiones de aclaración e interrogatorio. En cuanto a una hermana, después de un problema, le preguntamos cómo te sientes. Dice que el hecho de decir que me siento mal, ¿lo pongo al día? Sí, por supuesto. Elisa. Entonces, ¿cómo lo haces? Dijo ella. Acabo de explicarlo. Elisa. Así que le digo que si hoy está bien. Estás en la indiferencia divina. Elisa. Entonces ella dice que tú lo niegas. Sí. Elisa. ¿Niegas que te duela? No. Para nada. Estás atravesando. Lo dejé claro. No se puede negar nada. Se trata de darle la acogida. Entonces lo tomaré de otra manera. ¿Quieres ser libre o quieres curarte? Está bien, lo tomaré. No dije que no debiéramos curar. Si me duele la espalda, me podré piedras. Son los mecanismos mentales. Experimentamos con ello hace 30 años. Por lo tanto, voy a completar lo que dije de una manera muy simple. Dije, ¿quieres ser libre o quieres ser curado? Sé libre y serás curado. De lo que hablo es de la trascendencia. No es una negación de la curación. Jamás dije que lo fuera. Como dije, tienes que anticiparte y aceptar. Hoy les digo que pongan la libertad primero. La teoría de la queja nos dice que si piensas en un síntoma, te duele, es normal, piensas en ello. Y cuanto más lo piensas, menos posibilidades tienes de libertad. Ese es un punto de vista que te estoy dando. No puedo convencerte. Pero puedes muy bien ponerlo en práctica. No estoy hablando de palabras complicadas. Tomaré un ejemplo. Tomaré un ejemplo sobre la osteopatía. En ese momento no dependíamos de los escáneres, no había tal cosa como un escáner, para confiar en las percepciones, pero también en Kilian. Tomaré un ejemplo muy simple. Tienes a alguien que tiene un desequilibrio pélvico en el sacroilíaco. Se puede ver en el Kilian, en el dedo índice. Esta persona va a tener una sesión con un osteópata. Haremos un Kilian después. Está curado. La energía está curada. 9 de cada 10 veces, los síntomas, los conocemos muy bien, harán una o dos sesiones si se trata de problemas cristalizados, una sesión no es suficiente. Y pudimos ver gradualmente, al monitorear el Kilian, la imagen del ataque sacroilíaco, reaparecer. Le decíamos a la persona. ¿Qué te dijo el osteópata? Respuesta.
Oh sí, es del sacroiliaco derecho, es de mi papá. El trastorno estaba empeorando. Le decíamos. ¿Recuerdas lo que te hizo el osteópata? Estaba desapareciendo. Tu pensamiento es creativo, no hablo de energía, hablo de tu propia mente. No hablo del exceso de mente, hablo de cómo funciona la mente. Sí, por otra parte, esta persona, hoy en día, sabiendo que proviene de su problema con su padre, por ejemplo, todo lo que tiene que hacer es absorber, real y sinceramente acoger su dolor y será libre. Es tan simple como eso. Pero estamos tan acostumbrados a funcionar, incluso yo, acción barra reacción, tal o cual ataque, tal o cual chakra, tal o cual energía, tal o cual problema, que fundamentalmente, incluso si tratas un nivel, allí la pelvis y él, se cristalizará. Así que, por supuesto, no puedes saberlo porque va a llevar años. Las zonas más sensibles a esto y las más reactivas no son las zonas osteopáticas, son las zonas somáticas que corresponden a la mama en las mujeres, donde hay en los territorios del cuerpo y el cerebro, la mama derecha es la pareja, la mama izquierda es el hogar, el lugar donde te sientes bien. Puede que sea su casa, pero para algunas personas es su coche. Para otros, es el lugar de trabajo. Todo el trabajo de resolución psicoterapéutica, psicológica y energética tratará este nivel, sí, pero lo que viene de la memoria jamás se elimina. Se cristaliza en el cuerpo. Sale de tu cabeza. Alguien que ha trabajado, por ejemplo, que ha vivido un conflicto de pareja. Entonces, el compañero no ve al compañero como marido o mujer, eso es todo lo que es una relación entre dos. Años más tarde inevitablemente aparecerá en la vida de las personas, hay una terapia que algunos de ustedes han conocido, especialmente los últimos que la practicaron, llamada constelaciones familiares, donde se ponen individuos, que no tienen nada que ver con su historia, que se ponen en una situación. En ese punto, hay enormes transferencias de energía. Y entonces el cáncer aparece en 3 semanas. Es sistemático. El cáncer es una pérdida de control de la regulación del cerebro, a través de las áreas laterales del cuello y el parasimpático. Cuando tienes una conmoción, no es ahí donde va, es donde está la emoción. Va a congelar el chakra de la garganta, dolor, divorcio, pérdida de trabajo, y bloqueará la comunicación del cerebro con los órganos del cuerpo. Lo que les digo ahora está ampliamente demostrado, ampliamente probado. Lo he dicho, no solo con los Kirlian, por las pruebas, el puro cerebro duro. Cualquier cosa que regrese a la memoria, y con razón, para dilucidarla, que es lo que todos pensamos, es el peor error a cometer. Por eso te digo. ¿Quieres ser libre o quieres ser curado? Es una elección crucial. Hermana. Jin-Luc, ¿puedo decir algo? Sí. Hermana. En casa, este año, me volvieron todas las patologías que he tenido toda mi vida, todas ellas. El eczema, todo volvió. Pero entonces todo se fue súper rápido. Acepté todo y me reí porque sentí, hay algo en mi estómago, no está totalmente curado, hay eczema, se ha ido, tomó 2 semanas. Pero jamás regresó. Yo, tengo un mejor testimonio. Yo sufría de una enfermedad hereditaria, transmitida por la familia, llamada, no importa qué, fiebre mediterránea familiar, que te da brotes de fiebre 2 veces a la semana. Así que es una enfermedad genética, que ha desaparecido por completo y lo ha sido durante muchos años. Fiebre 2 veces por semana, con fiebre a 40°C, o algún tipo de dolor por inflamación en el peritoneo. No hay más síntomas. Aún así fui a ver al profesor de París que se especializa en esta enfermedad. Además, hice mi tesis sobre esta enfermedad. Quería hacerme una prueba genética cuando le dije que no me quedaba nada. Se traduce en un síndrome inflamatorio crónico con una tasa de sedimentación, ya sabes lo que es, SV, que es como calculamos el tiempo que tarda la sangre en coagularse, que era más de 100, que es lo que vemos en enfermedades como la poliartritis y la inflamación. El profesor quería comprobar mis genes.
Por supuesto, los genes de la enfermedad siguen estando ahí. Pero no saben que hay 12 filamentos. Ahí, ejemplos como su caso, no me impide estar enfermo. Yo también atrapé a COVID en diciembre. Ahí lo tienes. Sí, pero, hay una verdadera transmutación cuando digo que hay cambios fisiológicos que son totales. Sí, eso es bueno. ¿Qué estaba diciendo? Elisa. Bueno, que estás bien. Sí. Así que la libertad, a mis ojos y en mi experiencia, es muy superior a la curación. No he dicho que no debamos buscar la curación. Como te dije, cuando tengo dolor, me trato a mí mismo. Pero es tu lógica mental la que tiene que cambiar. No hablo de energía, no hablo de vibración, no hablo de psicología. Estoy hablando de cómo funciona tu mente. Tomaré un ejemplo con los osteópatas, siempre. Tienes osteópatas que están viviendo esta transmutación. Siempre tienen el conocimiento y la práctica. ¿De qué se dan cuenta? Que ya no necesitan las técnicas. Sus manos se corren solas. Y ahí, no necesitas tener la información, para decir que veo esto, veo aquello, para explicar que veo esto, veo aquello, porque es una verdadera transmutación la que ocurre. Estás dejando ir tu conocimiento. Es automático, es como cuando conduces un coche, pero entonces tu eficiencia se multiplicará por 10. Hermana. En español, pregunta sobre los cuidados que practica. Pero sí, porque la gente te está preguntando. La gente cuando viene, quiere ser curada, quiere entender. Acepta que no hay nada que entender, porque la comprensión de la memoria te encierra ahí, como osteópata, cuanto más dejes ir, más funcionarás así. Ese es el ejemplo que te estaba dando con los cristales. Pasamos por el entrenamiento de cristal, y te mostré al final que no necesitábamos ese conocimiento. Una vez más, es una lógica mental que necesita ser cambiada, para ver claramente, acción/reacción o acción de gracia. Cuando eres espontáneo, en estas terapias, cuando dejas ser lo que es, en ese momento, te muestras la superioridad de la inteligencia de la luz. Así que por supuesto, como dices, sucede a veces. Es un hábito en el que hay que meterse. Cuanto más dejes fluir la vida, más transmitirán tus manos, no la energía, ni los fluidos, ni siquiera la vibración. Vas a transmitir la onda escalar del tiempo cero a través de tus manos. Ahora eso lo cambia todo. Hermana. Y así, espontáneamente, la persona que sufre la emoción, se identifica. Especialmente cuando estás trabajando. Nosotros, por ejemplo, en la energética, en el chakra de la garganta, cuando tocas el chakra de la garganta con los cristales, o la acupuntura, liberas las emociones. Por supuesto que la gente pasará por las emociones. ¿Qué hace en esos casos, espontáneamente? Diles que lo dejen salir. Ahora mismo lo estoy. Ahora, sí. Es el dolor que se libera de repente, pero no hay necesidad de explicarlo. No hay necesidad de que esa persona se anime, de dejar que sea lo que es, lo que se vive y no darle importancia. Sin eso vas a alimentar la historia. Vas a alimentar la memoria. Creo que Natalia quería hablar. Hermana. Precisamente cuando hay liberaciones de recuerdos y pasan, no podemos decir que se liberan realmente, pero como si fuera normal que regresen a través del cuerpo y, como si fuera, entre comillas, obligatorio que. No. No es obligatorio en absoluto. Hermana, ¿por qué entonces es? Se manifestará para las personas que todavía creen firmemente en su historia y en sí mismos. Así que, repite la pregunta. Ella estaba preguntando. Hermana. Me pareció, pensé, me gustaría saber, precisamente si, a través de una enfermedad o en el sentido físico, vamos a decir, que realmente en ese momento que realmente se libera porque pasa a través de la materia, pensé que era. No, porque tienes la prueba, todos tenemos esa prueba, de que realmente sientes que has ido más allá de algo y luego 10 años después te das cuenta de que está volviendo a ti a través de tu rostro. Hermana. Sí.
Eso demuestra que no está resuelto. Así que, la pregunta que Natalie estaba haciendo, en primer lugar. Hermana. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, hace 2 semanas, tuve un gran dolor justo en el seno derecho, enorme, así, deslumbrante y, bueno, sin entender por qué pasa, y luego al día siguiente, ir al hospital, hacer lo que tenía que hacer, etc. Es verdad que hay preguntas que surgen, la pregunta del por qué, mientras se sabe, mientras se dice. Bueno, o que eso es todo, estoy dejando que todo pase, y lo estoy viendo todo mientras hago lo necesario para, entre comillas, verificar lo que es o verificar que, pero estaba pensando. Aquí, es algo que está evacuando que se está evacuando de nuevo. No está evacuando. Eso es lo que le expliqué. Elisa. ¿Cuál era su dolor? Ah, no lo sé, no lo sé. Hermana. No, estoy bien. Sé de dónde viene esto. Quiero decir, no importa, como dices, pero pensé que en él, está saliendo, que es un... Todo esto se puede resumir de una manera aún más amplia, todo lo que sucede, no es verdad. Nacimiento, muerte, sufrimiento, placer, todo. Hermana. ¿Qué está pasando? Pero no es un... Sí. Descubrir el centro y vivir el centro es el mismo principio de los sufís, existe el movimiento de la vida, así es como es. Elisa. Así que es una reactivación que tuvo, sí, por supuesto. Hermana. Así que, para que no te dejes llevar por completo, te pones en la acción/reacción, te guste o no. Elisa. La ciencia, para hacer lo que hace, es hacer algo más que el cáncer, para reafirmarte que tienes cáncer, viví eso con alguien muy cercano en la primera parte de mi vida. El cáncer es un egregor a nivel colectivo. Cuando le dices a alguien, porque el diagnóstico es cierto, hay cáncer, incluso si la persona es sólida, incluso si vive el ser, se dejará llevar por el egregor del cáncer. ¿Cómo se hace? No puedes negar el diagnóstico. Ahí es donde entra la lucidez. Mi cuerpo tiene cáncer, pero yo no tengo cáncer. Eso lo cambia todo. Mi coche tiene cáncer, pero yo no tengo cáncer. Tienes que entender esa diferencia porque está activa a nivel de la neurociencia. No eres nada de eso. Por eso dije. ¿Quieres curarte o quieres ser libre? Fundamentalmente, arquetípicamente. Hermana. Para decir que, en lo que a mí respecta, no es cáncer, prefiero dejarlo claro. Lo que sea. Hermana. De todos modos, así que está verbalizado, en realidad es un regalo que pasó por una vena en el pecho y causó el dolor, así que es, pero seguro, eso es todo. Estás hablando ahí dentro. Micrófono. Hermana. Tal vez sería interesante aclarar lo que es la absorción. Sí, por supuesto. Hermana. O lo que no es, en realidad. Sí, lo es. Necesitas mentalmente. Ah, pero Elisa no tradujo. Risas, comentario de Elisa en español. Hermana. ¿Qué es la absorción, en realidad? Sí, la absorción de las esencias, la acogida. Vidia ha estado diciendo durante años que tú no eres este cuerpo. Todo el sufrimiento proviene de la identificación con el cuerpo. Estoy en este cuerpo, sí, por supuesto que estoy en este cuerpo, pero es un vehículo, como tu coche. Tienes que mantenerlo, tienes que darle servicio, tienes que hacer revisiones, pero jamás se te ocurriría decir, soy mi coche. No eres ese vehículo, es un vehículo de ensueño, incluso el cuerpo de eternidad. Así que, la mejor actitud, la mejor postura, es como Vidi solía decir en ese momento, refutación. No es cuestión de negación. Estás en este cuerpo. Está aquí. Incluso si pasa, él está ahí, y tú estás en él. Pero tan pronto como piensas que tengo cáncer, la implicación es dramática en términos de la función cerebral. Elisa. Voy a contarlo, de todos modos. Adelante, cuenta tu historia. No, porque eso es verdad. Me sentí así.
Hace 20 años, tuve cáncer en mi seno derecho y luego, cuando me lo diagnosticaron, el doctor me dijo: tienes cáncer. Así que, verás, era. Tú tienes cáncer. Grave, egregore, muerte, vas a morir. Así que, yo en mi cabeza, voy a morir. De inmediato, tengo la información. Así que fui directo a la aceptación. Automáticamente, en unos segundos, voy a morir, ¿vale? Acepto. Y ahora no tienes ninguna razón para morir. Elisa. No. Me curé enseguida. Se cristalizó, no tuve cáncer. No, en absoluto. Así es como funciona. Elisa. Es verdad, jamás acepté la muerte como aquel día. Es verdad, cuando te dan el diagnóstico, lo has vivido, te colocan inmediatamente en el egregor. Tienes eso, el egregor cae sobre ti y lo vi con mi primera esposa. Hay un antes y un después del diagnóstico. Elisa. ¿No lo aceptó? No, miedo a la muerte. La aceptación es la resiliencia. No todo lo que sucede es verdad. Todos estamos sujetos a lo que pasa. Así que es realmente una postura, un comportamiento, que no es ni emocional ni energético. Se juega en la mente directamente. Piensa que eres libre, aunque te sientas atrapado en todas partes, y la libertad te encontrará. Eso no es pensamiento positivo, ni el poder de la intención. Es precisamente la ausencia de intención. Hay un sitio muy conocido en Internet, que no hace mucho publicó un artículo sobre el daño que causa la ley de atracción. Cuando hay atracción, se olvida el otro término que equilibra. Atracción barra repulsión. La puerta de atracción, está ahí, punto en el lado izquierdo de la frente. Atracción barra repulsión, es el equilibrio del tiempo cero. Es salir de la inexorable dualidad de este mundo, y penetrar en la ley de la gracia con todo el pie. Una vez más, no significa que no debas cuidar de tu cuerpo. Si tienes dolor, como decimos siempre, es tu deber cuidarlo. Pero déjalo en paz. Él es el que grabó un recuerdo, tú no eres ese recuerdo. Aprovecha estos benditos momentos que estamos teniendo, para resolver esta ecuación. No se resuelve con la energía. No se resuelve con el aumento de la vibración. Solo se resuelve con tu postura mental. Mientras tu mente, tu inteligencia esté coloreada por el astral, el sufrimiento, la memoria, la historia, no ves con claridad. No estás lúcido. Estás sujeto a tus emociones, sujeto a tu historia y sujeto a tu memoria. No hay espacio para la libertad ahí dentro. La libertad no tiene nada que ver con eso. Y se vive a través de este cuerpo. Y si te identificas con el cuerpo, no puedes salir de él. Sin embargo, hay un simbolismo real del cuerpo. Tomé el ejemplo de los senos, puedo tomar los hombros. Tienes dolor en el hombro derecho, es una cristalización de la mente en el futuro. Tienes un quiste en el ovario derecho, es un problema para el padre. Es todo muy conocido. Annie de Soutenelle lo escribió hace 30 años. A nivel energético, es muy conocido. Pero entonces de nuevo, ¿la meta es otra vez la curación? ¿O es la libertad? Pero no puede ser inclusivo. Es uno o el otro. Sin embargo, una vez que seas libre, serás testigo de la curación del cuerpo. ¿Alguna vez has visto a un verdadero loco contraer cáncer? No existe tal cosa. Los verdaderos lunáticos no pueden tener cáncer porque no se identifican con sus cuerpos. No les importa, y el cuerpo es libre. Así que no puedo explicarlo mejor, les digo que hay toda la evidencia científica, compruébenlo por sí mismos. Como nuestra hermana decía antes, bueno, ella vio la enfermedad desaparecer en una quincena, tengo una enfermedad genética que desapareció. Eso no me impide estar enfermo como todos los demás. Cuanto más dejes el cuerpo libre. Estás hablando al mismo tiempo, eso no está bien. Hermana. Está en la postura, en la forma en que manejas el dolor. Sí, pero sobre todo para no ser identificado con ese cuerpo.
estás en este cuerpo, estás en esta conciencia, pero no eres la conciencia. Tú eres pura felicidad y gozo puro. Todos los místicos lo han dicho, bueno, no me lo estoy inventando. Así que, todos estamos escuchando o siguiendo la enseñanza, no hablo de gurús, sino de lo que el hermano Kao Oma y otros pueden haber dicho, pero en algún momento tienes que ser autónomo. Eres el soberano integral. Ves que todo se hace en la sociedad para que seas especialmente no autónomo. Piensa así, intenta pensar así, es un gran paso que estás dando en tu libertad, para recordar quién eres antes de la creación. Todo lo que Nisargadatta Ovidya ha sido capaz de decir ahora, desde 2012, no son conceptos, no es una creencia, o una secta o una religión. No tiene nada que ver con eso. Libertad y verdad, y eso es lo que también dijimos, lo que dice el abuelo, que cuanto más nos encierren, se llama confinamiento, y más nos vamos a reencontrar. Elisa. ¿El confinamiento, no es un término del Estado? Sí. Así, por supuesto. La contención significa estar en un espacio cerrado. Cuanto más confinado estés, más libre serás. Así es. No tienes más oportunidades de participar en la sociedad. Y cuando estás confinado, encuentras la puerta para salir. Eso es lo que pasó aquí durante los 2 meses y medio de confinamiento. Eso es exactamente lo que pasó. Otra pregunta. Elisa. Dice que, ¿qué significa cuando usted está dando la acogida a la otra persona y yo manifiesto los problemas de la otra persona en mí? Entonces puede llamarse empatía, pero hoy en día es transmutatoria. Hace 2 años ya había explicado la cinética, salía de mi cuerpo y me dirigía a la gente, no en un cuerpo, no en el doble etérico, sino en un cuerpo de luz. A veces iba con Vidi, la gente veía de 2 personas. Me vieron con los ojos abiertos. Y yo tenía cualquier cuerpo de luz, no recuerdo aquellas listas, Thor, con el martillo primero. Y en un momento dado Vidi me dijo. No tienes que salir. Dije. Pero está loco. Por fin. Por primera vez en mi vida, salgo de mi cuerpo y lo veo todo, con mi cuerpo de luz, y él me dice que no necesito esto. Me llevó mucho tiempo aceptarlo. Me dijo. No necesitas moverte. Dale la acogida al otro. Y de hecho, estaba viviendo enteramente lo que el otro tenía. Yo era él, sin moverme. Sus pensamientos, sus afectos, sus historias, su sufrimiento, viví lo que él era, totalmente. Y allí, el doble toroide del corazón entra en juego, la persona, siento que todo se afloja dentro de mí. Ya no soy yo, soy el otro. Es el otro que está en mi cuerpo, de verdad. Y ahora está curado porque lo he absorbido. Elisa. Yo soy la que lo tiene todo. Así que al día siguiente tengo diarrea, tengo dolor. Porque estás en la empatía, no en la trascendencia. La empatía es una trampa, porque te identificas con el otro. Vivía el otro, sabía que no era el otro, y sin embargo era totalmente el otro. Conocía sus pensamientos más íntimos, me sentía como si fuera esa persona con su historia. Pero la diferencia es que tú lo sufriste, yo jamás lo sufrí. Excepto por aquella vez cuando casi muero por la anomalía primaria. No sabía qué era eso. Fue entonces cuando me metí en la cama, morí, no pude absorber nada, no pude salir de ella. Y no importa cuánto absorbiera, no desaparecería. Estaba empezando a preocuparme mucho y no podía moverme. Y en algún momento, me dejé llevar. Dije, bueno, vamos, no estoy absorbiendo, no estoy rechazando, solo estoy parado ahí y esperando. En 20 segundos se acabó, y la anomalía primaria se disolvió. Fue casi al mismo tiempo que fui al cinturón de Van Allen a romper todos los espejos. Y a partir de entonces, no tuve que moverme, salir o saludar al otro. Solo para estar en este tiempo cero y la inteligencia de la luz actúa o no. Yo no decido nada. Y ahora es solo esto.
Todo lo demás, incluso estos accesos multidimensionales que ya he vivido durante más tiempo, es el cine. Es solo otra escena de teatro. No hay teatro. Solo existe la felicidad pura. En primer lugar, tienes que aceptarlo intelectualmente, porque si piensas, oh la, no estoy allí todavía, ya te estás distanciando. Acepta que eres esta felicidad pura y la vives. Si eres sincero, honesto, te dejas llevar por la verdad. Te conviertes en la verdad. A este nivel, no puedes mentirte a ti mismo y sobre todo, no puedes equivocarte. Y eso lo cambia todo. Y en ese punto, ¿qué pasa? Vuelves a tu humanidad más simple, a tu lado humano simple que está ahí, que vive, que no hace preguntas. Bienaventurados los simples de espíritu. Los que tienen más problemas hoy en día son aquellos que todavía están inscritos en las historias espirituales e incluso en la historia de Outres Dimensions. Se aferran a su sello de arcángel, se aferran a su vibración, se aferran a su visión. Tenemos que dejar todo eso. La libertad está aquí, no en otra parte. Fue un paso que permitió revelar el sueño y ahora debemos dejar de soñar. Y, lo repito de manera iterativa, no puedes equivocarte. Si te preguntas si estás viviendo Ágape, ciertamente no lo estás viviendo. Si te haces la pregunta de la libertad, no eres libre. Por eso digo, y los que me conocen desde hace mucho tiempo lo saben, que tengo una vida que es la más simple, la más humana. Yo como, fumo, vivo. Y todo sucede en una increíble fluidez. Este es un testimonio de lo que vivo que les doy. No es una filosofía. Si estuviera solo, bueno, vamos, un lunático más. Pero, lo que le digo, como decía Vidi, mis palabras no pueden fallar. Le aseguro que lo que le digo, que no es para ser creído sino para ser vivido, no puede fallar. Deja ir todo lo que le importa. Y cuando digo que lo dejes, no me refiero a que lo dejes. Porque algunos piensan que dejar ir a su marido significa, en primer lugar, abandonarlo, dejar, no, no es eso. Estar disponible para él ahora. Estar disponible para la libertad, pero no para un guión o una historia. Cuando dije que todo está escrito y tú lo escribiste, esa es la estricta verdad. Estamos todos en el lugar correcto. ¿Sí? Hermana. Cuando dices todo, ¿quieres decir absolutamente todo? Risas. Elisa. Todo está escrito. ¿Cómo? Sí. Hermana. Todo lo que dijiste. Todo. Hermana. Absolutamente todo. Lo demostré en 2018 con las canciones que los cantantes habían escrito, que hablan de lo que estamos viviendo ahora. Absolutamente todo. No hay ni una pizca que no se haya escrito. Solo tienes que seguir lo que se ha escrito. Hermana. Pero incluso un pequeño movimiento. Elisa. Cada pequeño movimiento, todo. Absolutamente todo. Y no es posible de otra manera. Pero eso, al final, no te trae nada. Lo viví, lo veo todos los días, pero es un alivio. Porque cuando te pones en esta evidencia, te vas a dar cuenta de que tu vida va a fluir. Risas. Como dijo Nisargadatta. Cuando veo que no soy nada, es amor. Cuando veo que soy todo, es la sabiduría. No hay nada espiritual, no hay nada material. Es natural. Es el estado natural. Y hoy tu mental, ya que el astral colectivo se ha disuelto parcialmente durante años, y el cinturón de Van Allen se ha disuelto, ya no estás sujeto a los egregores, religiosos, cáncer o de otro tipo. Les recuerdo el enorme peso de lo que llamamos hábitos simples. Tomo mi café y lo pongo al revés, eso no es bueno para el café. Es un hábito. Por lo tanto, requiere lucidez, una observación que no juzga, para que se convierta en la dirección correcta. Eso es todo lo que se necesita. Y cada gesto de la vida, cada acto de mi vida es visto con la misma lucidez. Eso no detiene una mierda. Pero te da una increíble libertad y fluidez. Ese es el estado natural.
No hay necesidad de rodearse de Cristo, María, Buda o cualquier otro. Elisa. ¿Con la conciencia, también lo escribiste? Sí, el guión de la creación fue escrito desde el principio, incluso antes de la primera forma. ¿De qué forma? En la forma de la anomalía primaria. Cuando la luz se ve a sí misma, se deforma, se amputa. No eres la luz, eres mucho más que la luz. Eres la pura felicidad. Eres, como dijo Vitti el para Brahman, lo absoluto. Y lo que es magnífico es que hoy en día, más y más de nosotros lo estamos viviendo, descubriéndolo, y este movimiento jamás se detendrá hasta el evento. Excepto que, desde el encierro, todavía tengo la impresión de que los dados han sido lanzados, quizás me equivoque, no puedo afirmarlo. Pero tal vez las cosas están congeladas como están, y todos están en el lugar correcto para vivir lo que tienen que vivir para ser libres. La verdadera inteligencia, es decir, la capacidad de conectar cosas, no significa nada más que eso, aparece desde el momento en que dejas ir todas las historias, todos los escenarios, en ese momento estás, como digo, disponible para la verdad. Elisa. Me perdí. Te has perdido. Cuando dejas ir todas las historias, todos los reclamos, cuando dejas ir en el sentido arquetípico de la palabra, es decir, como en los momentos de desesperación, lo llamamos resiliencia, vas tan abajo, que en algún momento ya no puedes luchar, y lo dejas ir. En ese momento en tu cerebro, te bañas en oxitocina, que es el neuromediador de la beatitud. Cuando una mujer amamanta al bebé, libera oxitocina. Tengo el recuerdo de la vida de una mujer, aunque no sea una mujer hoy en día, donde este sentimiento de plenitud, en el momento de la lactancia, la fusión con el bebé, es enorme. Lo que se llama apertura, que no es la libertad, pero que es un primer paso, y está vinculado a la dopamina. La felicidad está relacionada con la oxitocina, todo lo que sabemos. Hay una rama de la neurociencia llamada neuroteología, conocemos perfectamente el egregor. Todos los procesos místicos son visibles en el cerebro. Cuando estás en el instante presente, y Qigong se activan. Si te hacen una tomografía, verás la hinchazón en estas áreas. Alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ya sea completa, es decir, después de la luz, o incompleta, causa el mismo edema. Alguien que va a morir también tendrá este edema. Los médicos americanos, sean cuales sean los nombres, encontraron que el área del cerebro izquierdo, no el derecho, que se llama corteza motora, lo que me permite decir, por otra parte, se transformó completamente por el acercamiento de la muerte a través de un proceso místico, tanto que este punto IC, por encima de la oreja izquierda, allí, fue llamado el área de Dios o, si se prefiere, de acceso a la multidimensionalidad. Se ha descubierto en los últimos 7 años, que en realidad hay genes, un gen que codifica la multidimensionalidad. Y sobre eso, espero que no sea censurado, han creado vacunas que bloquean el acceso a ese gen, o bloquean ese gen. Ese es su plan. Elisa, ¿qué va a pasar? La vacunación no será obligatoria. Depende de ti. Esa es la parte perversa. Si tienes miedo, irás a la vacuna, lo que te dará derecho a comprar y vender, a volver a los comerciantes, pero entonces sufrirás. Si se niega a vacunarse, lo que no es una negativa, sino una no sumisión, no le obligarán a vacunarse, no puede haber obligación de vacunar. Aquellos que quieran salvar su vida la perderán. Al final, es un juego. Pero como les digo a todos, prefiero jugar un juego feliz que uno doloroso. Así que los entresijos han sido descritos por todos los profetas. Todo se juega en la etapa final. ¿Quieres comprar o vender? ¿O quieres ser libre? Nadie puede servir a dos amos a la vez. Sirves a Mamón, a la materia, a Moloch, o a Cristo. Y no pienso en ello como un personaje externo, sino como un estado interno. Ese es el juego que cada uno ha decidido jugar.
No puedes detener a alguien que tiene miedo, porque el miedo es una emoción primaria, que amputa totalmente tu lucidez. Todos los miedos se reducen a un miedo fundamental, que es el miedo a la muerte, el miedo a la muerte del cuerpo, pero también para aquellos que aún están en la espiritualidad, el miedo a la extinción de la conciencia. La conciencia es mortal como el alma. No todo lo que sucede es verdad. Voy a recomendar que se tomen un descanso, es mediodía. Continuaremos el satsang en 3/4 de hora. Cuando tengas ganas de volver a reanudar, volveremos. ¿De acuerdo? Por Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Traducción al español. LMF.